Informe número 4. Propiedades físicas y químicas y separación de mezclas. Integrantes: Oscar Fabián Ibarra Camayo, Brian Camilo Ruiz Sanabria, Nasir Quejada Durán. El objetivo de esta presentación es identificar propiedades físicas y químicas de las sustancias y aprender a utilizar métodos de separación de mezclas. Aspectos importantes: solubilidad y factores que la afectan, sustancias y tipos de sustancias, propiedades físicas, propiedades químicas, mezclas y tipos de mezclas. ¿Qué es la solubilidad? La solubilidad es la capacidad que tiene una sustancia para disolverse en otra. Se expresa como la cantidad máxima de soluto que se puede disolver en una cantidad determinada de solvente. Factores que afectan la solubilidad: la naturaleza, la temperatura, la presión y la agitación. Sustancia. Se define como sustancia a una materia que tiene una composición química definida y propiedades características. Las sustancias pueden ser simples o compuestas. Las sustancias simples están formadas por un solo tipo de átomo. Ejemplo: el oxígeno, el hierro y el oro. Las sustancias compuestas están formadas por dos o más tipos de átomos. Ejemplo: el agua, sal de mesa y el azúcar. Propiedades físicas. Son las características de una sustancia que se pueden observar y medir sin cambiar su composición química. Ejemplo: el color, la densidad, punto de fusión, punto de ebullición y conductividad eléctrica. Las propiedades químicas. Las propiedades químicas son características de una sustancia que se observan cuando la sustancia experimenta un cambio químico. Ejemplo: reactividad, combustibilidad, acidez y vacidad. Mezclas homogéneas. Las sustancias se mezclan uniformemente y no se pueden distinguir a simple vista. Ejemplo: el agua salada, el aire y las soluciones. Mezclas heterogéneas. En este caso, las sustancias no se mezclan uniformemente y se pueden distinguir a simple vista. Ejemplo: la arena y el agua, una ensalada o el granito. Resultados y análisis de resultados. Estudio de solubilidad. Tenemos las tres sustancias del experimento, que son la arena, el cloruro de sodio y el magnesio. En el caso de la arena, es considerada como un sólido. Es grumoso y no es soluble ni al agua fría ni al agua caliente. Su reactividad con ácido clorhídrico ocurre generando una reacción exotérmica liberando vapores. Luego el color del agua se torna transparente debido a la disolución de la arena, formando ácido cílico y gas cloruro de hidrógeno. En la sal es una mezcla homogénea. La sal es un sólido cristalino blanco. La mezcla es homogénea y su solubilidad se puede dar en agua fría y en agua caliente. La reactividad con el ácido clorhídrico. Después del baño María, la mezcla se torna un poco amarilla. Es una reacción exotérmica, ya que se liberaron vapores y calor, formando un gas de cloruro de hidrógeno. Magnesio. El magnesio en estado sólido tiene un aspecto grumoso de color gris perlado. No es soluble en agua fría y tampoco en agua caliente, lo que nos da como resultado una mezcla heterogénea.
La reactividad con el ácido clorhídrico, observamos que el hidróxido de magnesio reacciona con el ácido clorhídrico para formar cloruro de magnesio y agua. Se observa una efervescencia debido a la liberación de gas de dióxido de carbono. Análisis de resultados. Arena. La arena es considerado como un sólido, forma una mezcla heterogénea. Al mezclarse con agua, no es soluble en agua fría ni tampoco en agua caliente. Se torna un poco turbia de color amarilloso. Reacciona levemente con el ácido clorhídrico, ya que ocurre una reacción exotérmica liberando vapores. Luego, el color del agua se torna transparente debido a la disolución de la arena con el ácido clorhídrico, formando ácido cíclico y gas de cloruro de hidrógeno. El cloruro de sodio, más conocido como sal común, en estado sólido cristalino, es soluble en agua fría y en agua caliente. Forma una mezcla heterogénea. Al mezclarse con agua caliente ocurre una evaporación, lo cual conlleva una separación del agua y cloruro de sodio. Al realizar el baño María se observó una reacción exotérmica, ya que se liberaron vapores y calor, formando gas y cloruro de hidrógeno. Teóricamente se esperaba que el cloruro de sodio se evaporara con el agua caliente, pero dio como resultado sal común. Magnesio. El magnesio en estado sólido es de color gris, no soluble en agua fría, tampoco en agua caliente, pero al mezclarse con el ácido clorhídrico reacciona resultando en cloruro de magnesio e hidrógeno. Se esperaba que la mezcla con el cloruro de sodio generara una mezcla homogénea, lo cual dio como resultado cloruro de magnesio e hidrógeno. Se observa efervescencia debido a la liberación de gas de dióxido de carbono. Separación de una mezcla. Proceso. Adición de agua destilada caliente. Al adicionar agua caliente a la mezcla de arena, magnesio y cloruro de sodio, el agua caliente se disuelve en cloruro de sodio, pero no se disuelve la arena ni el magnesio. La arena y el magnesio son insolubles al agua, porque la arena es un material compuesto por partículas de sílice que no interactúan con las moléculas de agua. El magnesio es un metal que reacciona con el agua, pero esta reacción es muy lenta a temperatura ambiente. Adición de ácido clorhídrico. El magnesio se separa y se forma una mezcla de cloruro y magnesio. Primero se forman burbujas resultantes de la reacción. La sal queda en cloruro de magnesio, es incolora y la arena sigue en el papel filtro. El hidrógeno se separó de la solución. Residuo en el papel filtro. Se observa que el papel filtro queda como resultado solo arena luego de la separación. Mezclas. Se compone por una o más sustancias. Hay dos tipos de mezclas, heterogéneas y homogéneas. Las mezclas heterogéneas tienen como resultado componentes que se distinguen a simple vista, mientras que las homogéneas son uniformes. Métodos de separación de mezclas. Está el método de evaporación, decantación, filtración, centrifugación e imantación. El de evaporación se utiliza para separar un sólido disuelto de un líquido aplicando una mezcla al aumento de temperatura hasta evaporar el agua totalmente. Decantación. Se utiliza para separar dos o más líquidos que no se disuelven entre sí o un sólido insoluble en un líquido mediante un embudo. Filtración. Es el proceso de separación de partículas sólidas de un líquido utilizando un material poroso llamado filtro. Centrifugación. Técnica de separación que se utiliza para aislar partículas suspendidas en un líquido al ser sometida a una fuerza centrífuga. Imantación. Sirve para separar dos objetos a través de separadores como imanes. Técnicas de separación que se utilizaron en los experimentos.
Se utilizó el proceso de filtración para separar el- la sal y del magnesio disuelto en agua. Reacción química. Se utilizó la reacción del magnesio con el ácido clorhídrico para separar el magnesio de la sal. Análisis del resultado entre los procesos de separación. Al hacer los análisis observamos que la sal se separa por filtración y el resto de la mezcla, quedando como un residuo en el papel, filtró únicamente magnesio y arena. Luego se adicionó la mezcla resultante, logrando que el magnesio se separara y formara una mezcla de cloruro y magnesio. El cloruro y magnesio se disolvió en agua y se separó por filtración. La arena también se separó por filtración, dando como resultado final la arena en el papel filtro. Comparación con la teoría. Los resultados del laboratorio coinciden con los esperados desde la teoría. Se logró separar la mezcla de magnesio, sal y arena utilizando las técnicas de filtración y reacción química. A continuación, el compañero Nasir les va a explicar la tabla de observaciones para la separación de mezclas. Mi nombre es Nasir Quejada Durán. Procedo a realizar la siguiente exposición. Entonces, a continuación, podemos apreciar la tabla de observaciones para la separación de las mezclas y a partir de esta realizaré el análisis de los distintos métodos de separación de las mezclas que observamos en dicha tabla. La mezcla de cloruro de sodio más agua se considera una propiedad física. A continuación, describo los métodos de separación de mezclas más eficientes a partir de la tabla de observación. A continuación, podemos observar que la separación del cloruro de sodio más agua se realiza mediante el proceso de evaporación. El, el vapor de agua se separa del cloruro de sodio disuelto y se condensa para obtener agua pura. Entonces, la evaporación es un método eficaz para separar estos elementos porque el agua tiene un punto de ebullición más bajo que el cloruro de sodio. Análisis de la mezcla del cloruro de sodio más agua. Cuando se disuelve el cloruro de sodio en agua, se disocia en sus iones constituyentes y se observan las propiedades físicas del cloruro de sodio en agua con la solubilidad, como la solubilidad, el punto de ebullición y el punto de congelación. La mezcla de arena más agua se considera como una propiedad física. A continuación describo los métodos de separación de mezclas más eficientes para este caso. La separación de la arena más agua se realiza mediante el proceso de decantación y filtración. Recordemos que la filtración es un proceso de separación de partículas sólidas de un líquido utilizando material poroso, puede ser un filtro, y la decantación funciona debido a la fuerza de gravedad. Las partículas más densas se hunden y se acumulan en el fondo del recipiente. Es para que diferenciemos estos dos métodos. Eh, el análisis de la mezcla del cloruro de sodio, perdón, de la arena más agua. La mezcla de agua y arena es una mezcla heterogénea. Dicha mezcla posee densidad, viscosidad y color. Estas propiedades son importantes para comprender la naturaleza de esta mezcla y sus aplicaciones en diversos campos. A continuación podemos observar la mezcla de cloruro de magnesio más agua. Se considera como una propiedad física y es
una mezcla heterogénea. A continuación, describo los métodos de separación de mezclas más eficientes a partir de la tabla de observación. La separación del magnesio más agua se realiza mediante el proceso de decantación y filtración, siguiendo los mismos pasos de la separación de la mezcla anterior, la cual es arena y agua. Análisis de la mezcla de magnesio y agua. La mezcla de magnesio y agua presenta una reacción exotérmica, genera hidróxido de magnesio e hidrógeno gaseoso, lo que modifica las propiedades físicas de la mezcla en comparación con sus componentes individuales. Ahora podemos observar la mezcla de cloruro de magnesio más ácido clorhídrico. Se considera como una propiedad física y es una mezcla homogénea. La separación del magnesio y ácido clorhídrico no es posible realizarla por los métodos anteriormente mencionados. El análisis de la mezcla del magnesio más ácido clorhídrico. En este caso, el magnesio reacciona con el ácido clorhídrico para producir cloruro de magnesio y gas hidrógeno, elevando su temperatura y generando burbujas de gas, pero no es posible su separación. La mezcla de hierro más azufre se considera como una propiedad física y es una mezcla homogénea que permite describir esta reacción de la siguiente forma. La separación más eficiente en este caso entre el hierro y el azufre es mediante el método de imantación, ya que el hierro es un material ferromagnético, lo que significa que es atraído por un imán y de esta forma se logra realizar pues como su separación. Aquí podemos observar el análisis de la mezcla de hierro y azufre. La mezcla de hierro y azufre tiene diversas aplicaciones en diversos campos, pero también presenta algunos riesgos que deben ser considerados debido a sus componentes químicos, especialmente el azufre. La mezcla de cloruro de bario más sulfato de sodio se considera como una propiedad química y es una mezcla heterogénea también. El método de separación empleado en este caso es la centrifugación, ya que esta técnica se utiliza para aislar elementos al ser sometidos a una gran fuerza centrífuga. Análisis de la mezcla de cloruro de bario más sulfato de sodio. La reacción entre el cloruro de bario y el sulfato de sodio produce una sustancia blanca y espesa a través de una reacción de desplazamiento donde los iones de bario y sodio interactúan entre sí. Ahora, por último, podemos observar la mezcla de de aceite y agua. Se considera como una propiedad física y es una mezcla heterogénea. El método de separación empleado en este caso es la decantación, ya que la densidad del aceite es menor que la del agua. Eso significa que el aceite flota sobre el agua, lo que facilita la separación por decantación. Análisis eh, de la mezcla de aceite y agua. La mezcla de aceite y agua es un sistema heterogéneo de dos líquidos inmiscibles. Esta mezcla tiene un comportamiento particular debido a las propiedades físicas y químicas de sus componentes. Muchas gracias. Esa sería mi intervención acerca del análisis y desarrollo sobre los tipos de mezclas que podemos observar. Muchas gracias. Hola a todos los presentes, me presento, mi nombre es Oscar. En este caso pues les vengo a redactar la siguiente diapositiva y a dar por culminado la presentación de este informe.
Bueno, seguimos con ecuaciones de las reacciones presentadas. En este caso pues vemos aquí los reactivos y los productos. En la primera casilla logramos ver que el magnesio más ácido pues es un cloruro de magnesio e hidrógeno. En el reactivo número 2, la casilla número 2, podemos observar que el cloruro de bario más el sulfato de sodio da sulfato de bario. Bueno, aquí podemos ya apreciar más pues unas clasificaciones que logramos ver aquí en pantalla. La primera casilla dice la clasificación de las reacciones químicas para el magnesio más el ácido clorhídrico, que es el que apreciamos ahorita. La primera casilla dice que la ecuación química balanceada para esta reacción es magnesio metálico más ácido clorhídrico, que eso es una disolución acuosa. El magnesio metálico es un sólido y podemos ver que el cloruro de magnesio es una disolución acuosa, al igual que el gas de hidrógeno, ¿sí? En esta reacción podemos observar que el magnesio reacciona con el ácido clorhídrico para poder producir cloruro de magnesio y el gas de hidrógeno, ¿sí? Bueno, ese por este lado. Seguimos con la segunda, que es clasificación de las reacciones químicas para el cloruro de bario más sulfato de sodio. La ecuación química balanceada para esta reacción es, pues aquí la tenemos en pantalla, que es el sulfato de bario, que es un sólido que se precipita al fondo del recipiente. El cloruro de sodio es una sal soluble en agua. Bueno, sabemos que al mezclar el cloruro de bario y el sulfato de sodio se obtiene un precipitado, un precipitado de sulfato de bario y una solución de cloruro de sodio. Por el otro lado tenemos aquí por qué ocurre las siguientes reacciones, ¿sí? Pues sabemos que el magnesio más ácido clorhídrico y cloruro de bario y sulfato, pues hablaremos un poco acerca de por qué pasa esto, ¿sí? Se sabe que pues el hidrógeno liberado como gas escapa como producto secundario. El magnesio busca la estabilidad perdiendo electrones. Se produce una transferencia de electrones entre el magnesio y el ion. Pues también cabe resaltar que esta reacción es un ejemplo de una reacción de redox, donde hay transferencia de electrones y demás, ¿sí? Seguimos con la siguiente, que es análisis sobre las siguientes reacción, que es magnesio y ácido clorhídrico, ¿sí? La otra casillita que miramos anteriormente. Bueno, la reacción entre el magnesio y el ácido clorhídrico es una reacción química que se utiliza generalmente en la enseñanza de la química, ¿sí? Esta reacción es un ejemplo de una reacción redox, donde hay muchas transferencias de electrones entre los reactivos, ¿sí? Pues podemos decir que encontramos unos posibles colores en estas reacciones. Bueno, si la concentración entre el ácido clorhídrico es baja o la cantidad del magnesio es pequeña, podemos decir y se puede observar que la mezcla puede ser un poco incolora. Si la concentración del ácido clorhídrico es baja o la cantidad del magnesio es pequeña, podemos decir que la mezcla puede ser un poco más transparente con burbujas de hidrógeno. Por otro lado, también cabe recalcar que si la concentración de ácido clorhídrico es muy alta o la cantidad de magnesio es muy grande, la mezcla puede tender a ser un color negro. Y por último, se puede decir y apreciar que si el ácido clorhídrico es un poco más alta o la cantidad de magnesio es más grande, la mezcla puede tender a ser un color como gris clarito oscuro, ¿sí? Dependiendo. En el análisis sobre la reacción del cloruro de bario y sulfato de sodio, pues podemos decir que la reacción entre el cloruro de bario y el sulfato es una reacción química donde el desplazamiento que se produce del sulfato de bario y el cloruro de sodio es una reacción impulsada por la formación de un precipitado insoluble y el intercambio de cationes. También podemos apreciar que la reacción tiene diversas aplicaciones, pero se deben tomar las mediciones de seguridad adecuadas para evitar exposiciones a los reactivos y productos de la reacción, ¿sí? Bueno, por otro lado, podemos decir que vamos a hablar sobre la diferencia
entre la propiedad física y la propiedad química de bicarbonato de sodio más agua de ácido clorhídrico. Bueno, en esta primera casilla podemos apreciar que está la observación, está la propiedad, ¿sí? En el primer recuadro tenemos que pues la física tiene una apariencia de un polvo blanco, ¿sí? Esto es soluble en el agua. En el punto de ebullición, el punto de ebullición aumenta ligeramente con respecto al agua pura, ¿sí? Sabemos también que la densidad también se aumenta ligeramente con respecto al agua pura, ¿sí? Al igual que lo anterior. Al agregar un reactivo, el ácido clorhídrico se libera pues dióxido de carbono, expidiendo un olor como pues un poco ácido, ¿sí? Un poco pues, digámoslo así en palabras simples, malo para nosotros los seres humanos. El gas de bicarbonato no es soluble en el agua, mientras que el cloruro de sodio es un producto de reacción así, o sea que por lo tanto sí lo es. Bueno, en el sentido química, esto pues tiene un pH básico, se observa una reacción con ácidos liberando dióxido de carbono y luego de un tiempo siguen las burbujas que aparecieron inicialmente, ¿sí? Al adicionar el ácido clorhídrico se forma un dióxido de carbono. Al neutralizar con el bicarbonato de sodio no reaccionan los ácidos, ¿sí? Bueno, vamos aquí por culminado lo que viene siendo las diapositivas de la explicación del informe y ahora vamos con las conclusiones generales. En conclusión, pues podemos decir que este informe se describió el procedimiento paso a paso y de los resultados obtenidos de una serie de experimentos que se llevaron a cabo pues en el laboratorio de química del presente año, ¿sí? Bajo la dirección y supervisión de nuestra docente, que pues en este caso fue la profesora Sandra Lorena Aranzazú, se logró evidenciar e identificar algunas propiedades físicas y químicas de las sustancias pues analizadas en este informe, ¿sí? También se puede decir que fue muy importante aprender a utilizar los diferentes métodos de separación de mezclas, ¿sí? Todo eso pues que se llevó a cabo allá en el laboratorio, explicado por la docente. También podemos determinar que las propiedades físicas y químicas son características de cada una de las sustancias y pueden ser utilizadas para identificar cada una de ellas. Además, también se llevó a cabo los siguientes experimentos, ¿sí? Como la observación de propiedades físicas de diferentes sustancias como color, textura, densidades, punto de fusión y puntos de ebullición, ¿sí? También la aplicación de diferentes métodos de separación de mezclas, como lo decía anteriormente, decantación, evaporación, filtración, centrifugación e imantación. También se realizaron pruebas para identificar procesos químicos como las sustancias del pH, la reactividad con ácidos, bases y combustibilidad. Ya seguimos con las referencias bibliográficas, pues que las vemos aquí en pantalla, ¿listo? Eso fue todo, muchas gracias a todos los presentes. Este fue nuestro video para ver cómo finalizado ya este informe con nuestro compañero Brian Ruiz, Nasir Quejada y mi persona Oscar Ibarra. Muchas gracias.